Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas y domingo a las 21 horas por señal 47 Telefónica del Sur y señal 53 y Net América Televisión en Ancud, todo ello por Canal del Sur. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Javier Cabello, con nuestro invitado, del cual voy a leer someramente un extenso currículum que él posee. Él es ancuditano, estudió en la Escuela Anexa y en el Liceo de Hombres de Ancud. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Chile. Él es médico veterinario, tiene 3 hijos, trabajó en diversas instituciones, a saber, Universidad de Chile, CONAF, Estudios Agrarios, Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Uno de sus temas preferidos son la ecología y el medio ambiente, pero es conocedor de varios temas de los cuales vamos a hablar. Me refiero a mi querido amigo Carlos Cabello Cárdenas. Bienvenido a nuestro programa, del cual tú también fuiste parte, panelista, y queremos saber de tu larga experiencia laboral acá en Ancud. Muchas gracias, Boris, Jorge, Javier, por la posibilidad que me dan de conversar sobre diversos temas que de alguna manera se relacionan con lo que he hecho en estos años en la provincia. En algunos años, digamos. Sí. Ya. Bueno. Varios años. Entonces aquí, mi querido amigo Jorge Carrasco va a iniciar la conversación. Sí, como tú dices, Boris, más que una entrevista es una conversación porque Carlitos Cabello ha sido parte del programa y hay muchas cosas que de él no conocemos, que pasan a ser importantes para la sociedad ancuditana, es decir, un viaje a la Antártida no lo hace cualquiera, por ejemplo. Yo me vengo a enterar ahora de que, mirando el currículum, ha estado por diversas partes de nuestro país y también fuera del país. Ahora, pero para comenzar, Carlos, igualmente te doy la más cordial bienvenida. Saber cómo fue toda esta primera etapa de irte familiarizando con estos conceptos, como decía Boris, de ecología y medio ambiente. En tu etapa escolar, ¿qué fue lo que te motivó a estos temas? ¿Hubo por ahí algún profesor, algún familiar? ¿Qué es tu primera etapa, digamos? Claro, indudablemente esto nace en el liceo y con el profesor de biología, ¿A quién recordamos ya? A ver. Eusebio Arias, que después fue director del liceo, rector del liceo. Él hacía muy buenas clases de biología. ¿Era profesor de Entretenía de biología y química, pero hacía en nuestro curso clases de biología. Yo lo conocía, como Oriel Arias, a lo mejor. Sí, Oriel Arias. Oriel. Sí, Oriel. Exactamente. Y eran clases tan entretenidas que uno no podía menos que sentirse atraído por las materias al respecto, la biología en general. Y bueno, después ya en la universidad, en la formación de ecología, nace esta cosa un poco ya más, diría yo, más profesional. Y bueno, hasta el día de hoy, aunque un poco ya retirado, he mantenido actividades relacionadas con el medio ambiente, he escrito algunas cosas y mirando hacia atrás yo creo que estoy un poco satisfecho con lo que en estas materias he realizado. ¿Y algún familiar igual influyó en esto, no? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Ellos qué hacían ellos? Bueno, no influyeron mucho. Mi padre era constructor civil y mi madre era profesora de matemáticas. Por ahí también puede ser. Yo para matemáticas soy pésimo. así que no había mucho estímulo por ese lado. Pero por mi hermano mayor, por Felipe, sí hubo un apoyo. Él estudió medicina también en la Chile. Y iba como 2 años antes que yo. Entonces algunas materias él me enseñaba
aprovechando de que veterinaria y ¿cómo se llama? Medicina tienen algunos conceptos similares. Carlos, ¿por qué elegiste veterinaria? Medicina veterinaria, o no medicina humana. Bueno, esta es una historia. En la vida hay a veces momentos que le cambian el sentido que uno le quiere dar a su vida. Son cosas inmanejables, digamos, por uno. Y yo en la serie de exámenes en cuanto a orientación que se hacía en sexto de humanidades, yo tenía una tendencia, según lo que respondía, a áreas de biología. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta mucho trabajar en terreno, no me gusta la oficina, tengo que elegir un área de biología, pero que trabaje el profesional mucho en terreno. Y en esas profesiones la historia era que yo quería estudiar biología marina. Y biología marina estaba yo incentivado por actividades de buceo que nosotros, con un amigo de Santiago que nos enseñó, realizábamos en la arena gruesa. Y realmente era un mundo maravilloso lo que uno ve bajo las olas. Y eso me impactó mucho. Y además el contacto periódico con el mar, íbamos a pescar a la piedra que se llama el Barco, que yo creo que todavía existe, pescábamos cangrejos, todo era una vinculación con el mar, y yo dije, bueno, tengo que estudiar biología marina, es lo que más me atrae. Pero ¿qué pasó, como digo yo, que momentos que a uno le hacen cambiar el derrotero de su vida? Ese año la escuela se cerró porque no había postulantes o eran muy escasos en biología marina. Yo estoy hablando del año 68 más o menos. Ahora biología marina es una disciplina que se estudia en varias universidades del país y es una profesión muy, muy valorada. Pero yo no pude, por no perder un año, yo no sabía tampoco cuándo iba a haber una cantidad de alumnos como para que reabrieran la escuela. Entonces me quedaban dos carreras vinculadas al medio ambiente y que con mucho trabajo en terreno. Una era veterinaria y la otra era agronomía. Entonces yo tuve la suerte o no sé, de que el examen primero que se hizo fue el de la escuela veterinaria. Y ahí yo ocupé un lugar no muy poco, ¿cómo decirlo? O sea, estaba como en el medio de la lista de alumnos. Entonces me sentí estimulado a permanecer ahí y no dar mi examen en agronomía, porque ahí además tenía problemas nuevamente de las matemáticas. Y yo en primero y segundo año hasta ahí nomás iba a llegar. Y la otra carrera, ahora que me acuerdo, la otra carrera fue ingeniería forestal. Y ahí pasaba lo mismo, primero y segundo año era pura matemática casi. Y yo cero. Pero en veterinaria también estudian algo de matemática. Pero no con tanta exigencia, no al nivel que era agronomía o forestal. De acuerdo. ¿Y en esos tiempos era gratis la universidad? Ese es un hecho bastante notorio que hay que señalar, sobre todo con los aires que corren hoy día. La educación en esa oportunidad era totalmente gratis, básica, mediana y universitaria. Y muchos egresados y recibidos de diversas carreras no lo podrían haber hecho si no hubieran tenido el apoyo de la universidad, del Estado, digamos. Ahora sabemos que la educación es un negocio y mucha gente que podría entrar a la universidad no puede por los altos aranceles para
para mantener el negocio. Entrando un poco en los temas ambientales, bueno, yo recuerdo de pequeño y yo también hice clases en la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, y yo les comentaba a mis alumnos lo que yo escuchaba cuando era chico. Y claro, lo escuchaba él porque lo acompañaba muchas veces a charlas y hablabas, digamos, del efecto invernadero, hablabas de la explotación de los recursos naturales, decías que se iban a acabar, estoy hablando de los años 80. Y claro, en ese tiempo nadie tomaba en cuenta, era una persona que hablaba por ahí nomás, algo que nadie entendía muy bien, o que no creían, que no entendía muy bien, o que no pensaban que realmente iba a pasar. ¿Cómo ves tú realmente, desde esos tiempos que predicabas, digamos, de la ecología, de la protección de los recursos naturales, a lo que finalmente pasó en todos estos años y hasta el punto en que estamos ahora? Bueno, aquí en relación a lo que tú señalas, hay que mencionar la actividad del Comité Pro Defensa de Fauna y Flora, que dentro de sus estatutos estaba precisamente la protección medioambiental de la fauna, de la flora, del agua, etcétera, etcétera. Esa es la CODEF. CODEF, Comité Nacional Pro Defensa de Fauna y Flora. Yo llegué aquí a Ancud de regreso el año 76 y tomé contacto con don Godofredo Stutz, que era presidente de CODEF a nivel nacional, y le planteé la idea de hacer aquí una filial, y claro, tuvimos todo el apoyo, y así fue como CODEF Ancud fue la primera filial provincial a nivel nacional. Ese era un orgullo que teníamos nosotros. Hay que mencionar, digamos, que CODEF fue quizás una de las primeras ONG. La primera ONG en todo Chile que trataba temas ambientales. Entonces, el hecho de tener una filial acá en esos años, de una ONG tan importante como CODEF, era un hecho bastante importante. Por eso el orgullo, me imagino, de esa filial aquí en Ancud. Claro. Desgraciadamente con el tiempo y cuando uno se aleja a veces las actividades estas mueren por sí solas. Ahora han surgido, como tú decías, una serie de actividades a nivel nacional. Aquí tenemos CEPAM, por ejemplo, en Chiloé, en la 10ª región, y la situación, claro, ha cambiado, porque hablar de ecología en los años 65, por ejemplo, como dice Javier, era algo extraño. Había que entrar a explicar qué es lo que era la ecología, cómo se relacionaba con el manejo de los recursos naturales y el deterioro que había aquí en Chile y qué es lo que había que hacer. Entonces era un trabajo enorme, muy grande, sobre todo porque a nivel de gobierno en esa época no era muy bien visto este tipo de actividades conservacionistas, que trataba que ciertos ambientes, por ejemplo, no sean destruidos por alguna actividad económica. El caso del litio, por ejemplo, viene a ser algo actual. Y ese fue el origen. Pues a mí, yo he tenido la ventaja o la desventaja, no sé, de trabajar en diversos organismos. Es una ventaja. Ventaja, tanto públicos como privados. Y todos relacionados con el medio ambiente. Carlos, mira, todo este paso por estas instituciones súper importantes como la Universidad de Chile, CODEF, también entiendo que estuviste en CONAF, estudios agrarios, y toda esta relación de la ecología, el medio ambiente, los seres vivos y el medio ambiente, puede ser también una forma de conocer mucho mejor a la sociedad, a las personas. Bueno, realmente es así. La ecología es una ciencia que se dice totalitaria, en el sentido de que abarca prácticamente todas las actividades humanas. Son relacionadas
por la ecología que estudia las relaciones precisamente que hay entre los seres vivos y el medio ambiente. Y la ecología es como mirar desde arriba lo que sucede abajo. Y así hay incluso ecología política, ecología antropológica, porque es una ciencia fundamental en este sentido que prácticamente abarca todas las actividades que puede realizar el ser humano o fauna que no está directamente con el ser humano. Y hay la ecología te permite conocer la gente en cuanto a su relación con el medio. Pero igual parece ser un concepto que es como un poco más antiguo, ya no se habla mucho de ecología, se hablan de otros conceptos ahora que tienen que ver con el ser humano y el medio ambiente, o sigue estando presente ese concepto de la ecología. No, la ecología es una ciencia fundamental, es ciencia, y es fundamental en la formación incluso de profesiones que no están ligadas directamente al medio ambiente, como es leyes, por ejemplo. Hay cursos en las escuelas de leyes orientados precisamente a la diversidad de acciones del hombre destruyendo su medio ambiente. Se crean leyes y ahí en la base de eso está la ecología. Correcto. O sea, si vamos como te decía, a la búsqueda del fondo de la ecología, es que es una ciencia y como tal está buscando la verdad de lo que sucede en nuestro medio ambiente y actualmente entre el hombre y su medio, llegando ya a la crisis actual en que el hombre es el principal fuente de deterioro de la naturaleza. Bueno, hay varios artículos que dicen relación con lo que tú señalas. O sea, nosotros los seres humanos somos los número uno en la destrucción de nuestro medio ambiente también. Que es importante que la gente tome conciencia. Aunque estemos en el 2023, igual hay que tomar conciencia. Yo hablaba de algo de la ecología política. Es una ciencia nueva que une lo que es la ecología como ciencia con las diversas actividades de gobierno, de política que existen. Claro. Y se ha visto, por ejemplo, sin necesidad de hacer proselitismo, una relación muy estrecha entre capitalismo y deterioro del medio ambiente. Porque el capitalismo está orientado a la utilización de los recursos para obtener ganancias máximas, pero sin dedicarse a reponer esos recursos. Y eso ha provocado la erosión de grandes superficies en el mundo y aquí en Chile también, en la zona de Malleco, que era una zona triguera antiguamente, actualmente es una fuente de dunas, porque se explotó el suelo sin manejos adecuados, sin emplear la ecología en estos aspectos. Interesante paso por los diferentes lugares donde has estado trabajando. Yo quería saltar aquí o retroceder quizás en la cronología al trabajo que tuviste en la CONAF. La CONAF, la Corporación Nacional Forestal, hoy en día... ¿También estuvo en la CONAF este caballero? Sí, pues también estuvo en la CONAF, trabajando harto tiempo. 6 años estuve. Claro, porque siempre, bueno, dentro de lo que hace la CONAF, tenemos lo que son la administración de los parques nacionales. Claro. Y hoy en día, bueno, el Parque Nacional Chiloé es uno de los muy conocidos a nivel nacional también, bueno, por ser Chiloé. Cuéntanos un poco cuál es el origen del Parque Nacional Chiloé, porque sabemos que estuviste metido ahí en la elaboración de dicho parque. Claro. Sí, cuéntanos la aventura de cómo llegó a ser parque lo que hoy en día. Sí, hay historia que vale la pena contar. Yo trabajaba en la Universidad de Chile en la cátedra de ecología como ayudante. Ahí tenía que realizar un capítulo con los alumnos.
y viene el golpe militar y mucha gente que estaba con la Unidad Popular salió, fueron cortados de la universidad, entre ellos yo. En Santiago, ¿qué hacía una persona, aunque tenga un título universitario, cuando todas las puertas se cerraban? Y yo tuve la buena suerte de tener algunos amigos en la CONAF que tenían interés en crear en Chiloé un parque nacional. Yo conversaba con ellos y de repente me dicen, oye, pero ¿por qué tú no te encargas en terreno de realizar esto? Y ahí me embarqué. Pero para ser honesto hay que señalar que la idea de crear el Parque Nacional Chiloé nació de Jorge Negrón, un guardaparque que existía en Castro en esa época. Él mandó una propuesta bastante profunda, bastante bien desarrollada, con límites precisos y con causas de por qué él creía que podía hacerse un parque. Entonces eso en Santiago hizo eco y dijeron ya, pues creemos un parque de acuerdo a estos antecedentes. No será tan grande como el que propone Negrón, pero sí podemos hacer una cosa interesante. Y ahí me embarqué también, pues, o sea, dije ya, pues, porque una de las cosas de este parque era que me obligaba a mí volver a Chiloé. Volver a Chiloé y estar en terreno, que era lo que buscaba. Claro. Pero Claro, ¿por qué el Parque Nacional Chiloé donde está ahora? ¿Por qué no en otro lado? Porque entiendo que hubo varias prospecciones de terreno. Claro. ¿Cómo fueron esas? Porque no es algo que dice ya voy a hacer un parque ahí en Cucao, y bueno, tiene que ser algo más complejo. Bueno, yo así tirándome las flores, yo digo que conozco la isla de Chiloé por cielo, mar y tierra. Y es así, pues. Es así, es así. Y en esas actividades de cielo, mar y tierra, con Jorge Negrón y otros guardaparques de CONAF, recorrimos la isla y llegamos a la conclusión que el sector que se podía crear un parque siguiendo las normas técnicas, que era un lugar totalmente virgen, podemos decir, que es la cordillera de San Pedro para ubicar. Y ahí empezó la verdad, o sea, nosotros salíamos a terreno. Tú me haces recordar cosas que a veces teníamos unas mochilas de que el armazón de fierro era de fierro de construcción. No te puedo creer. De un tamaño así más o menos, pero era fierro de construcción y con unas gruesas bandas de cuero para poner aquí en la espalda. Esas eran nuestras mochilas. El equipo. Claro, para meter el equipo de alimentación, sobre todo, era difícil. Es que es súper interesante que cuentes esas cosas, porque hoy en día tú vas a la tienda de la esquina, compras tu mochilita, tu traje de agua y te vas a un parque, pero es interesante conocer esas dificultades que existieron en cada una de las expediciones que hicieron. Sí. Así ahora, como tú dices, se llegó a crear el Parque Chiloé en una zona que había sido una colonia, que empezó siendo una colonia con 36 parcelas al otro lado del río Chepu. Y ese ambiente era tan inhóspito que de los 33 asignados que hubo con esas parcelas, quedaron solo 2. ¿Solo dos? Solo 2. El resto Los demás se fueron. Claro, como habían sido entregadas en forma de gratis disposición, no perdían nada con irse. Y quedaron 2, que al día de hoy deben estar o sus descendientes. Entonces, la CONAF y a través del SAC trataron de recuperar esas parcelas que prácticamente estaban abandonadas. Entonces se hizo el seguimiento
de todos los documentos que respaldaban la asignación de estas parcelas a fulano de tal, con tal superficie, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan en el Parque Nacional está separado. Hay una parte aquí en el norte, hay una zona que no es del parque, claro. y en la otra zona llamada hacia Cucao, que es parque. Entonces no hay una comunicación entre estas dos masas boscosas. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue de que, como yo les decía, la recuperación de estos documentos por parte de la CONAF y el SAG para ver qué se podía hacer, faltaron 3 parcelas que los documentos nadie supo nada. Tenían nombre y ¿cómo se llama? Y Rol. nombre, apellido y rol, pero todo eso desapareció. Entonces la CONAF y el SAG no pudieron hacer nada para recuperar eso. Y eso está actualmente vigente, o sea, incluso está valorizado lo que significa la explotación del bosque en ese sector. Claro. Pero que sería casi imposible porque está rodeado por el parque. ¿Y esas expediciones, cómo hacían las expediciones para llegar ahí en esos tiempos? ¿Iban a caballo, a pie, en lancha, en bote de madera? Que hoy en día, insisto, es muy fácil, vas en una lancha con un motor de 100 caballos de fuerza y llegas en media hora. Pero en esos tiempos no debe haber sido tan fácil. No era fácil y uno tenía que obligadamente pedir la ayuda de gente de mar, vinculados al mar, en el transporte, en hacer embarcaciones, en conocer la ruta. Mucha gente, una de ellas es don Sixto Venegas de Pumillahue. Él nos sirvió de guía para la zona norte del parque. Carlito, perdón. Sí, no, dime. Es que yo me estaba recordando algunas conversaciones contigo. Yo trabajé en la comuna de Kemchi y ahí se viajaba harto a las distintas islas. ¿Te acuerdas? Yo te mencionaba las Chauques, la fruta Chauque. Y a una isla que costaba mucho llegar era la isla Tac. Le pregunté a Carlito si conocía la isla Tac. Sí. Entonces yo te quiero preguntar si es que hay alguna isla que sea como media desconocida o llegaste a alguna parte donde no había mucha vida humana o no vivía nadie por ahí, porque tiene que haber pasado eso, ¿no? Bueno, habían algunas islas, algunos nombres yo no recuerdo, pero las principales islas y que están muy poco habitadas son las islas desertores, que quedan un poco al sur de Quellón. Y el nombre lo dice todo, pues desertores. Según la leyenda, ahí desembarcaban los tipos que por algún motivo eran castigados en las embarcaciones que circulaban por la costa de Chiloé, y eran desertores, y eran dejados ahí a que se las arreglen. ¿Melinca también lo conociste? Sí, pero ahora está totalmente habitado, o sea, ya es un pueblo. Y en la época en que nosotros fuimos era un par de casas encima de roca y con un nivel de vida bastante básico y apremiante. Y hablando en la ruta de la isla Tac, aquí también hay una actividad que yo no había mencionado. Yo participé en 2 oportunidades en que la Facultad de Veterinaria realizó trabajos de verano. Fue un programa que se realizó como allá por el año 63. Varias facultades, la de medicina también,
llegaron a Chiloé ejerciendo digamos, eran estudiantes, ejerciendo conocimientos de su profesión. Entonces, a veterinaria le tocó la isla Utachauque, con y otro nombre que actualmente no recuerdo. Y lo menciono en relación a la isla Tac, porque nosotros la conocimos, viajamos en lancha, porque la isla Tac está al sur de las Utachauque, a jugar un partido de fútbol. Teníamos un desafío con la gente de con la gente de TAC, y ahí lo que me llamó la atención que la topografía de esa isla es totalmente pareja. En el caso, volviendo a estas cosas modernas, en el caso del ¿cómo se llama?, el cambio climático, esa isla desaparece. El efecto ya. Claro. Va a subir el nivel del mar y va a desaparecer. Sí, está casi... Bien, estimado Carlos, hemos pasado rápidamente nuestro primer segmento, así que, estimado Javier, Jorge, vamos a ir a un breve corte, vamos y volvemos. Y volvemos de mediodía a medianoche. Gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, vamos a retomar la interesante conversación que estamos sosteniendo con nuestro querido amigo Carlos. Bien, yo te quiero preguntar por algo que me llamó mucho la atención, porque como bien señalas tú, no cualquiera va a la Antártida. Así que por favor, cuéntanos de qué se trataron esas expediciones. Bueno, los viajes de la Antártida para mí han sido una de las grandes experiencias que puede tener un ser humano al llegar al continente antártico, tanto por el clima, por la fauna, por la inexistencia de contaminación, etcétera, etcétera. Estos viajes, existe el Instituto Antártico Chileno, que es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y él es el encargado de hacer presencia en la Antártica, presencia chilena.
y hay toda una línea de investigación. Entonces, diversos investigadores presentan proyectos para ser realizados en la Antártica y ser financiados por el INAH. Hay N gente de botánica, de los problemas atmosféricos, del krill, de las ballenas, y el proyecto donde yo trabajé era el estudio y censo del lobo marino fino antártico, que era una especie muy dañada por la caza en busca de la piel en siglos pasados. Yeah. Entonces este proyecto trataba de hacer un censo. Y yo fui, digamos, como suche, como se dice. ¿Cómo así? ¿En qué año, ¿Cómo es? ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 81, 82 más o menos. Yeah. Sí, porque éramos un grupo de 3. Ayudante, digamos. Yeah. O ayudante, pero luego Asistente. para hacerlo más folclórico. Entonces, resulta que yo conocía desde la época del pedagógico, donde también nosotros hicimos clases, de Hernán Torres, no, Daniel Torres, que era Mura. profesor de biología. Ya. Él estaba a cargo y presentó un proyecto precisamente para hacer un censo sobre este lobo fino. Y se lo aceptaron, el proyecto fue aceptado. Y consistía durante varios años en hacer censos y marcajes de crías de lobo, para ver, digamos, cómo era la dispersión del bichito este a lo largo de las costas marinas de esa área. Ya. Entonces todos los años iban A contarlo. a contarlo y a marcar. Había puntos estratégicos donde estaban las loberías, porque los lobos, igual que los de Metalki, paren siempre en el mismo sector. Ya. Y ese año se enfermó uno del trío. Entonces, como por última instancia, digamos, Daniel Torres me telefonea de Santiago si acaso yo podría integrar el grupo, que tenían problemas porque ya tenían que salir y no tenían a nadie. Y ante ese ofrecimiento yo, ¿qué iba a decir? Bueno, ya dijiste. Claro, sí. Vamos, ¿no? Y ese fue un trabajo también bastante arriesgado, porque se iba a una isla de las Shetland, y no, del Frei Jorge, no, miento, de las Shetland, en que siempre se iba a esa isla y se recorría las loberías que ahí existían. Y nosotros íbamos, ahí sí que en la implementación de terreno, la alimentación, la vestimenta, toda era adecuada al ambiente Ya lo creo. tan claro. Pero igual hay una fotografía que yo recuerdo donde salías en una carpa en la Antártica con la bandera chilena. Bueno, Entonces, sí, eran buenos sí. equipos, pero igual Eran buenos. en carpa. Claro, eran 2 carpas que se hicieron. Carlito, Claro. pero tú mencionabas que era arriesgado, ¿por qué? ¿Por los lobos? No, por Por el viaje. Mira, la carpa, una de las carpas se instalaba al lado de un iceberg. Ya. Un iceberg son los que se desploman. ¿Sí? Entonces, de repente se desprendía una enorme masa de hielo, cerca donde estaban las carpas. Ah, ya. Y esa era una sonajera, pero terrible, y el mar se movía, y uno pensaba, chuta, la cuestión puede llegar hasta donde estamos nosotros. Claro. En el año anterior a mí se ocurrió una anécdota muy bonita, digamos, o muy entretenida, muy chistosa, que estaban en la carpa
los 3 muchachones, y se desató un temporal de esos que en la Antártica son terribles, de nieve, de lluvia, de viento, y esto en su carpa veían ya que la carpa volaba y ellos detrás de la carpa, y tenían, eso sí, un radiotransmisor, y con ese radiotransmisor hacían enlaces hasta llegar a Santiago. Entonces uno de los integrantes del grupo, Pedro Catán, todavía me acuerdo su nombre, se asustó tanto que en esa conversación con su polola le dijo: si yo salgo de esta, me caso contigo. A la larga no supimos si cumplió o no, porque salió de esa encrucijada tan fuerte. Carlos, ¿y por cuánto tiempo iban ustedes ahí? Por un mes. Era en el verano. Y en invierno ya ahí quedan los más macanudos nomás. Y gente del ejército, de la aviación y de la armada. Y es interesante eso que mencionas de estas como triangulaciones que tenían que hacer, porque en ese tiempo era solamente la radio la que había, sí. La radio aficionado, no había teléfono siquiera. Sí. ¿Y cada cuánto, o sea, tú estabas un mes ahí, cada cuánto te comunicabas con tu familia? No, es que ahí la cosa era más complicada. Había un radiotransmisor para comunicarse con la base, que la base era Teniente Marsh, que esa es la base de la Fuerza Aérea. Y ese era el enlace que había con la base y la zona donde nosotros estábamos. Y eso es lo que daba también seguridad. Pero en una oportunidad la radioemisora no transmitió. Fue en una de las veces que ¿cómo se llama? Quedaron aislados. Claro, que quedamos aislados y la radio se echó a perder, no hubo caso. Yeah. Y no había una fecha más o menos donde tenían que irnos a buscar, que entre paréntesis era con helicóptero. Yeah. Nos iban a dejar en helicóptero y nos iban a buscar en helicóptero. Primera vez que yo viajaba en helicóptero y de arriba es impresionante, se ven las masas de hielo, grietas de gran profundidad, que si uno piensa, chuta, uno se cae aquí y hasta aquí nomás, aquí nomás llegamos. Y queda bien preservado. Sí. Y es impresionante. Claro. Carlos Cabello. Es impresionante ver esas masas enormes de hielo. Ya, ¿y cuántos globitos lograban censar? No, de eso ya no me acuerdo. Porque el proceso era que teníamos... El problema era... Quiero asegurarme de que iban a censar o no. Sí, no, el problema es que era un proyecto no de un año, era un proyecto de varios años. Entonces, al principio, los popitos que son no más de este tamaño, los hijos, esos se marcaban con que ahora existen los chips y todas esas cosas, pero en esa época se marcaban con un arete aquí en la axila. Y a eso nos dedicamos, a andar detrás de los popitos y marcarlos. Pope se le llama popito, a las crías de los lobos marinos. Sí, popito. ¿Y las grandes no atacan? Sí, atacan. Ahí está el peligro. Atacan porque generalmente estos lobos tienen un harem. Claro. Y alrededor del harem nacen todas las crías. Yeah. Entonces, si tú te acercas a un lobito para marcarlo, se te puede venir el lobo macho encima, porque está introduciéndose en su territorio. Claro. Le está haciendo competencia. Y se dan casos así, porque de repente agarra un mordiscón de uno de estos animales.
El elefante marino también tuvimos contacto. Tengo una foto yo al respecto. Pero Pero ese hombre- las fotos no revelan realmente todo lo que significa el estar ahí en la Antártida. claro, en terreno. ¿Es agresivo ese tipo de lobo? Sí. También. En la medida que tú te metes dentro del harem, Ya. el macho se defiende, digamos, Ya. y avanza hacia ti. Ok. Carlito, Es peligroso. Yo tengo una duda a ese inmenso lugar al que llegaste, o fascinante lugar, esas masas de hielo mirándolas desde arriba. Debe ser extraordinario. Pero mi duda es la siguiente, mira, a nosotros en las escuelas siempre nos enseñan de que la Antártida chilena está entre el 50 y 73, ¿sí o no? Así como en un triángulo. Sí. Y eso es efectivo, ¿no? Porque al lado hay bases de distintos países. Claro. También, po. Sí. Pero me da la impresión de que es un territorio universal. Claro, exactamente, es un patrimonio universal y teóricamente se supone que nadie es dueño. Pero muchos países han tirado líneas Sí. diciendo esto es mío, o si en algún momento se levanta esta moratoria sobre la Antártica, esto va a ser mío, esto, lo otro. Chile tiene la situación que aquí tiene Argentina, y parte de lo de Argentina es chileno. Entonces ahí ya O al es... revés. Por ahí la, ya por la tenemos- sí, ubicación pues, Puede ser geográfica. al revés. claro, ahí ya tenemos un problema. Y siguiendo hacia acá, Chile se superpone con lo que pide Inglaterra. Entonces se van a agarrar de las mechas cuando la situación... O sea, nosotros lo vemos siempre en nuestro mapa político donde sale esta B de la Claro. Antártica, pero a mí una vez me tocó ver un mapa de Argentina. ¿Ya? Y efectivamente era casi la misma figura, pero corría un poquito más hacia su lado. Pero solapaba más de la mitad del territorio con el nuestro. Claro. Po. Y así, claro, como dice él, Claro. con Inglaterra de hacer lo mismo y dando toda la vuelta Están los rusos al casco. también. Están los rusos, Claro, los los italianos. rusos. Y Pero eso están de al los- lado de las bases, están muy cerca. Claro, eso de los rusos es interesante. En el Teniente Marsh está al lado de la base rusa. Nosotros personalmente fuimos a los containers que tenían los rusos Ya. y entramos ahí, conversamos con los tipos que entre paréntesis eran como dos, que los consideraban medios locos, porque llevaban como 5 años en la Antártica y no habían regresado a Rusia. O sea, medio. Estaban, Mucho tiempo. Pues, Carlos. sí, pues estaban ya... Que seres humanos eran científicos, sí. Sí. Ya. Lo que sí me llamó también la atención que la base rusa era mal mantenida. Ya. Elementos muy oxidados de qué sé yo, de estos retroexcavadoras que usan. Ya. Y es divertido ahí porque se produce una especie de contrabando entre las bases. Ah, Ya sea vodka. claro, ya sea por trago, ya sea por recuerdos como estas muñecas rusas que una van dentro de otra. Sí. También son muy apetecidas Las por los, Katiuska. claro, también son muy apetecidas por los científicos que se supone que están allá. Porque ahí Es un- van por mucho tiempo, o sea, no 5 años, pero si tú vas por un mes mínimo. Claro, hay gente que va por 2 meses, Ya, No, en general las expediciones se aprovechan las épocas de verano. claro, Suelen Claro. ser, claro, de 1 a 3 meses, de ahí ya termina el verano y de vuelta Y para lo la otro casa. que claro, a lo mejor no sé, me imagino te acordarás, o sea, el verano allá prácticamente no tienen noche. no, por la ubicación de la famosa inclinación. sol de empieza, la claro, Tierra. a esconderse y ya está y saliendo sale el otra tiro, vez. sí. Ahí la base Teniente Marshall hace algunos años atrás creó una escuela para niños, una escuela básica.
y ahí está es un matrimonio el que está a cargo de esa escuela. Y claro, y ha tenido un buen éxito, porque han pasado el invierno ahí, porque resulta que la infraestructura que existe es realmente buena para soportar la inclemencia del tiempo, y en el invierno estar totalmente imposibilitado de salir por la nieve. Y hay alimentación, hay vestimenta, hay de todo. De otra forma no podrían sobrevivir, yo creo. Ahí se mantienen encerrados, guardados. Claro. En el invierno. ¿Por cuánto tiempo? Por lo Hasta que pasen la nieve. Pero pasan meses. ¿Un par de meses? Yo creo. Sí, pues un par de Hay meses. varias películas también que muestran un poco en la Antártica cuando van a las expediciones y vienen temporales y no pasa la nieve y están dentro y se van volviendo locos. Así es. Oye, ¿puedo yo hacer alguna otra pregunta? Siempre, dale. Porque me dio frío con tanto Antártica. Estoy pidiendo permiso, pues soy hermano. Claro, Está dando frío. vengamos un poquito más al norte. No, bueno, dentro del currículum que mostraban antes, tú estuviste en el Servicio Agrícola y Ganadero. En esos tiempos la región de los lagos llegaba hasta Valdivia. Y estuviste prácticamente en todos los sectores o provincias. Estuviste acá en Ancud, en El Sago, en Puerto Montt, en Valdivia, y fuiste jefe de oficina en Chaitén. O sea, en Y Palena. En Palena. Sí, provincia pero de Palena. estabas la oficina estaba en Chaitén. Chaitén, sí. Y además en esos tiempos, en algunos de esos tiempos, fuiste concejal también de Ancud. Entonces, a ver, no sé, me cuentas esa parte de tu vida, de la historia profesional, claro, y también como político aquí en el comunal. Claro, estaba en el Sagro, en Puerto Montt, casi recién ingresado. Y yo había participado en la elección de concejales, la primera que hubo por el PPD. Y partido que, según las últimas elecciones, desaparece. Hay 3 que desaparecen. Sí. Entonces llegamos cuando... ¿Qué ocurrió? Salió con la primera mayoría Julio Torres, eminente contador de aquí de la ciudad, de la provincia, por el Partido Socialista. Incluso él sacó la primera mayoría y le consistía ser alcalde. Pero ¿Le correspondía? Le correspondía ser alcalde, pero por estos changullos que se hacen, que yo te doy el cargo de acá, pero tú me das el de allá, qué sé yo. Hubo unas movidas entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. No te puedo creer, qué extraño. Y Julio Torres lo dejaron afuera de la alcaldía. Claro, no fue alcalde, fue concejal nomás. Era como ponerle una ají en cierta parte, Julio, cuando... Sí, pues con la primera mayoría de votos, y en esos tiempos que eran las primeras elecciones. Claro. ¿Qué año fue eso? Eso fue como el año... 97, podría decir, ¿no? 90 y... No, antes, 95. Fueron las elecciones, parece, el 95. La cosa que, pasando por el tiempo, Julio Torres falleció. Y tenían, de acuerdo a las leyes electorales y este tipo de cosas, reemplazaba al concejal fallecido, el segundo de la lista. ¿Ese eras tú? Ese era yo. Entonces yo estaba en Puerto Montt cuando de repente escucho un llamado telefónico que era de una radio, no me acuerdo si la Biobío o qué radio Puerto Montt, que me empezó a preguntar, ¿y usted va a aceptar o no va a aceptar? Y yo le decía, ¿qué cosa? ¿De qué se trata? Y ahí me empezaron a explicar, pues, que a mí me correspondía ser concejal. Y después, a la oficina misma llegó una serie de militantes del PPD de Puerto Montt, prácticamente a ponerme entre la espada y la pared y que tenía que aceptar. Bueno, ahí acepté. Estuve
6 meses como... 6 meses, un poco más, Tiempo corto. como concejal. Aparezco dentro de los concejales en la historia del municipio. Claro. ¿Y de ahí partiste? Y ahí se produjo otro problema. Es decir, bueno, aquí en este tipo de conversaciones es muy difícil separar lo político de lo doméstico. En esa oportunidad del asunto de la concejalía, hubo gente administrativa del SAR, el funcionario de Administración y Finanzas y el de Programación, cargo bastante importante, que dijeron que yo no podía asumir como concejal en Ancud. ¿Por qué? Porque no podía nomás, porque a eso se le había ocurrido que no podían. Estas personas eran del gobierno anterior, y ahí está quizá un poco la razón. Explicación, La cosa que ahí empezamos a pelear la cosa y oficiamos hasta Contraloría. Y la Contraloría determinó que de acuerdo a tal ley, de acuerdo a tal se puede, un funcionario puede adquirir posición política siempre y cuando restituya el tiempo empleado en estas actividades. Y yo viajaba el martes y recuperaba el sábado. Ya. Y esa es la historia. O sea, viajabas a Chaitén. No, yo estaba en Puerto Montt. Estaba en Puerto Montt. Estaba en Puerto Montt, sí. Okay. Después incluso me pidieron que me presentara para la siguiente elección, pero no, yo encontraba que era una irresponsabilidad porque yo estaba en Puerto Montt, pues no iba a poder realmente cumplir bien el cargo. Carlito, a mí se me quedó una pregunta ahí en el tintero que tiene que ver con la creación de la CODEF. Y que en ese tiempo tú participaste en un programa radial. Sí, puede ser. Era la Radio Pudeto. En la Radio Pudeto. ¿Cuál era el propósito de ese programa y quiénes también lo conformaban? Para que lo recordemos también. Bueno, el Comité de Flora y Fauna se creó. Uno de nuestros socios fundadores fue el padre Aurelio Borges, que después en ese momento era jefe del museo. Sí. Pero CODEF estuvo formado por un grupo de gente joven, gente del liceo, de la universidad en esa época de pedagogía, y hacíamos reuniones una vez a la semana, planteábamos los problemas ambientales, se discutía, algunos proponían... ¿Eso era en radio? ¿Eso era en radio, no? No, como comité, eso es lo que hacía. Entonces de repente alguien dijo, hagamos un programa de radio. Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos a nadie de la radio? No, dijo otro, si yo conozco al hermano que trabaja en la radio. Y a través de ese hermano nos dieron un espacio de como tres cuartos de hora para los días domingos. Este era a las 2:00 de la tarde. Me acuerdo que yo terminaba rápido de almorzar el domingo para llegar a la hora del programa. Me retaban por eso también. Y ahí nació en este programa presentábamos noticias sobre medio ambiente que en la semana nosotros recopilábamos de los diarios, de la televisión, hacíamos comentarios. En una oportunidad comentamos que la almeja estaba siendo extraída a niveles bajo lo permitido, que no se dejaban reproducir las almejas chiquititas. Muchas de estas pesqueras
Y tuvimos la buena suerte o no de nombrar a una de estas pesqueras. Y al ratito llamaron por teléfono. La gerente era una mujer. Que quiénes eran esos que estaban diciendo tanta mentira. Y ahí sobre el mismo le dijimos, no, pues si no son mentiras, demuéstrenos lo contrario. ¿Se escuchaba el programa? No se escuchaba. Tenía buena audiencia. Se escuchaba el programa. Y hartos años tuvo, ¿no? Tuvo aproximadamente 15 años. Ahora no se reconoce. Me decían el otro día, me decían que uno de los radiooperadores, que es cuñado del Geno, fallecido ya, tenía toda la colección de programas en cassette. Grabado. Qué bien. Pero nosotros no hemos podido... Y eso sería muy interesante recopilarlo. Por ver los temas que se planteaban hace, no sé, 20, 30 años atrás. Y ver cómo han evolucionado hasta ahora, que seguro van a ser los mismos, o muchas de las predicciones que ustedes hacían en esos tiempos se han cumplido. Para nosotros, para la gente que trabaja en esto, no hay nada nuevo. Como dices tú, porque se preveía que iba a suceder. Claro. Y ha ido sucediendo, todo el deterioro ambiental que antes se había acusado, se cumple Pero seguimos iguales. Sí. Seguimos iguales, ¿no? Y la tecnología de la que disponemos permite una mayor explotación de los recursos. Así es. Toda la tecnología de punta. Bien, estimado Carlos, hemos llegado al final del programa. Estaba pensando que todo lo que hemos conversado y mucho más tú debieras escribirlo. Sí. Claro, Bueno, varias personas me han dicho lo mismo, pero yo tengo... Porque es historia, es un trabajo realizado durante toda una vida. Sí, hay, claro. Perdón, faltó mencionar igual el proyecto Astillas, que ustedes también bueno. en contra de eso. Faltó porque ya llegamos al final del programa. Eso será para otra conversación. Sí, el proyecto Astilla en realidad da para un programa, porque es una historia bien interesante. Hablarla. La investigación en Chungungo también faltó. Esta cosa, ¿eh? Así que tienes otro reserva. Con cierto sentido del humor, hay muchos chascarros que nos pasaron en esos 20 años casi que estuvimos ahí. De los cuales debieras recordarte y hacemos un nuevo programa. ¿Qué te parece? Sí. Ya. Bien. ¿Por qué no? Sí. Estimado Javier, estimado Jorge, estimado Carlos, hemos llegado al final de nuestro programa de mediodía a medianoche. Una grata conversación, extensa, y el tiempo, como siempre, voló. Así que, estimados televidentes, de mediodía a medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta siempre.